Gente hermosa, bienvenidos nuevamente. Pues mira, ya Semana Santa 2022. Esta semana. Pero pues ahorita, antes de empezar con la Santa Semana, vamos a empezar, ¿no? Vámonos con el intro. Compadre, ahora sí, Semana Santa, Spring Break. El Spring Break post-COVID. Sí, Dice, pues, yo creo que... debe ser el post-COVID, porque el del año pasado no hubo. No, ni en 2020 todavía como que más o menos hubo gente que... Ajá, que salió, vacacionó y se infectó. Bueno, se enfermó, porque infectarse ya suena más drástico eso. 2021, como tú tienes razón, fue algo... Híjole, pues, como que sí la gente no salía, pero más escondidas, no sé, pero sí... Clandestinamente. Ajá, sí ¿no? pegó bastante, ¿no? Sí. De lo de la tercera ola, que sí hubo... Pues mucha gente que conocíamos que incluso hasta falleció, ¿no? Fíjate que, digo, haciendo paréntesis previo al temazo de hoy, es que, sí, o sea, uno, hablando en tema pandemia, yo decía, pues está tranquilo, ¿no? Sí hay que cuidarse, pero, pues órale, pero hasta que uno le toca a alguien muy cercano que se muere por COVID, ya es cuando toma medidas extremas para ya cuidarse. Sí, y fíjate que creo que es un buen preámbulo hablar un poquito de la pandemia, porque, pues, ¿cuál es nuestro tema? Yo ahorita te digo porque es un buen preámbulo. Sí, el tema de hoy hablaremos sobre el tema de las generaciones. Sí. Primero escuchamos luego, ¿no? De que empiezan más ahorita ya híjole, va a escuchar viejo, ¿no? La chaviza. Tu aviso. De decirte, para desacreditarte, decir eso es cálmate boomer, ¿no? O luego también tenemos amigos que estamos igual en la misma generación, en la millennial, y se empiezan a quejar de los millennials. Que no sé si sea porque o no saben que los millennials somos nosotros, o a lo mejor aplican la de Willy el jardinero, ¿no? En Los Simpson, cuando se queja de los escoceses. Y que decía que era un buen preámbulo lo de la pandemia, pues porque en todas las generaciones tocó vivir cosas que a lo mejor no estamos conscientes de lo que vivieron nuestros papás, de nuestros abuelos. Y que sería importante también tocarlo. A lo mejor no vamos a hablar tan detallado de estas generaciones, o al menos recordaremos nosotros de lo que vivieron cada una, y a lo mejor los que nos escuchan y nos ven, pues van a decir, oye, sí es cierto, ¿no? Sí. Ya había olvidado esto, ya había olvidado aquello. Y las nuevas generaciones que nos escuchan van a decir, güey, ¿qué es lo que dijeron, no? Porque también vamos a decir algunas cositas que hubo en esas épocas. Claro. Que a algunos ya no les tocó verlo. Claro. Y a lo mejor a nosotros alcanzamos valga la redundancia, nos tocó hasta palparlo, ¿no? Sí. Y también la intención es para que, pues de cierta manera, nos entendamos luego a veces con gente que es o más grande o más joven, chica. Sí. Más joven. Bueno, pues nos arrancamos, compadre. Vámonos con la primera generación. Vamos, digamos que con los primeritos. Ajá. Que dicen que fue la generación con la cual empezó todo este rollo de la clasificación de generaciones. Ajá, efectivamente. Que fue de la fecha más o menos del 1946 a la más o menos de la 1964. Ajá, que paréntesis, vamos a hacer aquí un poco de mezclas, vamos a decir de qué fecha nacieron y qué les tocó vivir, porque luego también va a haber cosas que les tocó vivir a esta generación donde ya estaban haciendo la que sigue. Y la transición de la otra. Listo. Ajá. Ahora sí hablando. Entonces, para que pongamos el preámbulo. Esta generación llamada los baby boomers. Ahí donde sale lo de tranquilo boomer, ¿no? Tranquilo mi boomer. Uh-huh. Una generación pues que empezaba a marcar en temas de moda tendencia. Uh-huh. Empezaba a generar esta parte de que si alguien se vestía padre, decía, es que es la moda. Ajá. ¿No? Y empezaban las famosas modas, las tendencias y todo eso. Comentábamos antes de iniciar el podcast, pues, en temas de historia, pues el final o inicios de las guerras, ¿no? Sí, nacen cuando termina la Segunda Guerra Mundial y pues les tocó vivir también 2 guerras. No recordaba la de la Guerra Fría que ahorita me mencionaste. Y la famosa guerra de Vietnam, donde pues se vio también muy dividido la parte de los que iban a la guerra de Vietnam y el movimiento hippie. Ajá. Que también el movimiento hippie surgió en Woodstock. Okay. Por excelencia el mejor festival de música que ha existido, porque era un festival que
se planeaba durar creo que un día, nada más era como huelga. Ok. Era un tipo de huelga en contra de la guerra, esa fue la idea. De hecho, era curioso los hippies porque hacían todas esas cosas de que no, que vamos a demostrar que vamos a hacer este evento para decir que estamos en contra de la guerra. No sé si a alguien le suene porque se están repitiendo muchas cosas. Y Woodstock, aparte de que fue uno de los mejores festivales musicales, pues finalmente fue un festival donde hubo, pues, me voy a escuchar también un poco recatado, de pero todo, ¿no? degeneré porque pues todos los músicos también estaban súper drogados, los que estaban ahí. O sea, fue mucho relajo, pero pues nació como un tipo de huelga en contra de la guerra. Que ahí parte yo creo que es la rivalidad entre esa parte que tú dices, ¿no? El desenfrene Uh-huh. y la parte de decir usos y costumbres o tradiciones, ¿no? Uh-huh. Mucha pelea entre familias. A lo mejor aquí en México no sé cómo se pudo haber vivido eso, pero vemos, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos es de que o eres hippie o sirves a tu nación. Ajá. Y ¿No? fíjate que lo curioso y sí me llama mucho la atención es que a pesar de que se veas a tu nación, no eras hippie, al final del día, cuando se terminaba esa fase tuya, pues los tiempos o la vida estaba tan, no sé, tan fácil, por así decirlo, de cierta manera, que te permitió crecer en la parte de, pues, de comprar tu casa, Así. de hacer dinero, por así decirlo. Creo que fue la época donde más crecimiento económico hubo en el mundo en general. Fue marcada la generación, le ponen así, de construir, Uh-huh. ¿no? Porque fue una generación que sí pudieron o que sí lograron, pues, crear riqueza en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. En terrenos, en negocios, comercios, en lo personal, a lo mejor en éxito personal Sí. de la realización, ¿no? Y son Sí. considerados también de una generación de mucha ambición, Sí. pero también de la parte de una estabilidad. Sí, de hecho de ahí nació la clásica frase que ponía mucho Kiyosaki en sus libros de ve a la universidad para que consigas un buen trabajo, gana dinero y después te jubiles. Ajá. Y ya vivas tus años dorados. De ahí nació esa parte. Porque pues en aquellos tiempos eso sí era pues vida realmente y era muy posible. Claro. Cosa que pues actualmente ya nos va a tocar, lamentablemente. Fíjate, y bueno, ahorita lo tocamos para no brincarnos tanto, porque ves que nos encanta hacer canguros y brincar de un lado a otro, Sí. nos estamos moderando más con eso, pero vamos a notarlo. De ahí, algo que quieran resaltar, los que nos escuchen o que nos vean, escríbanlo en la caja de comentarios. La generación baby boomer, tú que eres baby boomer y que nos escuches, porque ya hay mucha generación baby boomer que nos escucha el podcast, viendo nuestras estadísticas, que nos compartan, ¿no? ¿Qué es lo que más vivenciaron en el país? Pues ya vemos que es nuestra gente de Chile, Colombia y todo eso, en México. Pero, pues, ¿qué es lo que más destacó en su generación, digámoslo así, ya sea infancia y juventud? Porque pasando a la siguiente generación, que son, digámoslo así, los hijos de los baby boomers. Uh-huh. De la generación X. La generación X. Cerrando a los baby boomers, nada más como recordatorio, decirles que los baby boomers son ahorita sus abuelos o bisabuelos. O bisabuelos, ajá, lo que iba a decir. Tal vez pueda haber algún persona que sean todos papás, pero ya estamos hablando de personas que tengan 40 años y que sean sus papás. Pero para que más o menos nos demos una idea de las edades ahorita. Generación X, tú decías. Generación X es una generación donde empieza a haber una transición, digámoslo así, la creación de la tecnología. Yo lo pudiese ver así. Sí, fueron los primeros, como que los primeros pasitos de la tecnología que tenemos actualmente. Exactamente, de ahí, bueno, te recuerdo, ¿no? Porque es una generación, a lo mejor, que es ahora nuestros papás, que es en promedio entre el 65 y el 85 o 79. 79, 80, algo así. Ajá. Es que también otra aclaratoria, muchos autores o mucha información te cambian bastante los años o los rangos de edad para las generaciones. Entonces, pero difiere más o menos un año antes o un año después. O no, pero creo que nosotros vamos a diferirlo entre más o menos 3 años, ¿no? Más o menos. Me parece cordial 3 años. Sí. ¿Por qué? Porque es el final de la primera, de la generación anterior, inicios de la nueva. Y con esta generación X,
volvemos a lo mismo, acontecimiento histórico, Híjole, pues también todavía estábamos en guerras. Fue cuando terminó la de Vietnam, la de Vietnam, que estábamos viendo que duró 20. casi 20 años. 20 años, o sea, híjole. Ahí es cuando les digo que nos damos cuenta de que no tenemos la dimensión de lo que vivían en aquellos tiempos. Hablando de la Guerra Fría, ahí es donde más se veía todavía ese paranoia de cuando decían de los comunistas Ujú. y de los infiltrados rusos. Ajá, Y también un fun fact. Toda esta manera de decir país primermundista o tercermundista viene de la Guerra Fría. No tiene nada que ver con que seas con que sea un país en vía de desarrollo o un país desarrollado o un país desarrollado. sí. O sea, no hablaba nada, no tiene nada que ver con tu capital como país, sino nada más era que tú eras de primer mundo si apoyabas a Estados Unidos y eras de tercer mundo si apoyabas a los comunistas. Ok. Ese es de ahí salió. Y desde ahí se quedó. Y desde ahí se quedó, pero tristemente se confunde a Con de la que es parte tercermundista porque eres un país desarrollado y no tiene nada que ver. Ok. Eso está. Eso lo empezó a vivir la generación X, Sí. nuestros papás, que es lo que mencionábamos en tema de historia, la parte de la caída del muro de Berlín. Ajá, que no, se cayó hasta el 99. Se empezó lo empezaron, más bien, lo empezaron a vivir el tema de lo del empezaron a hacer el muro de Berlín. Ajá. Esta generación, pues también empezó a ver lo de la crisis financiera. Ajá, la primera crisis del 73. Uh-huh. El tema del desarrollo inmobiliario, que fue por ahí de la crisis del 73 financiera. Uh-huh. Y vemos que se caracterizaban mucho por ser obsesivos. Se obsesionaban mucho, por la parte del éxito. Sí. Eso lo dicen investigadores o historiadores que de ahí nos basamos, ¿no? Por eso el podcast. Sí, de hecho ahí todavía les tocó también igual así como que a una puntita de la generación X, ser los adolescentes durante la época del grunge, de los 90s y de los fines de los 80s, donde salió Nirvana y todas esas bandas de Pearl Jam, bandas de grunge, para volverlo a repetir. Aquí, por ejemplo, se me olvidó mencionar, en tema de tecnología o algo así, en los baby boomers salió el tema de los discos de vinilo. Sí. Y el tema de la radio, la transición de la radio a televisión. Uh-huh. Y aquí en la generación X, pues ya no era el disco de vinilo, ahora empezaba a ser como que el top o lo más nuevo de usar el cassette. Ajá, o sea, de Walkman vimos los primeros pasitos de lo que era las computadoras. Ajá. Busquen bueno, voy a dejar aquí imágenes de lo que eran las primeras Mac, que era todo así, que era todo completo. También cómo estuvo su carrera de Steve Jobs y Bill Gates por ser el mejor sistema operativo, que al final pues ganó Bill Gates. Bueno, no el mejor, sino el más vendido, perdón. El más vendido. ¿Qué digo? Que Bill Gates se acaba sí, ganando. Que hasta ahorita sigue siendo una de esas guerras muy, muy buenas. Uh-huh. Y que fue una... Yo creo que sí coincide, recordaremos a nuestros papás, que sí tiene que ver esta parte de que se obsesionan por el éxito porque lo reflejaron en los hijos. Sí, como venían todavía, ahí es donde vienen los reflejos de lo que eran tus papás, porque todavía traían ese reflejo. Ajá. Pues mi papá me decía que yo tengo que ser de esta manera, y entonces empezaban pues yo tengo que también trabajar, tener mi universidad, y así ya me considero exitoso, ¿no? Y porque entendemos el por qué, porque como sus papás, nuestros abuelos, para ellos digamos que hasta cierto punto era sencillo. Uh-huh. Lo transmiten a sus hijos, que son nuestros papás. A los papás, pues no les toca a lo mejor tan fácil que digamos, batallaron tantito, y ahora a nosotros nos toca ese golpecito, ¿no? De decir, güey, es fácil, así se hace, vas. Claro, ¿qué pasó también durante la generación X que marcó mucho al mundo? Pues primero fue la explosión sexual. O sea, fue una explosión muy grande en los 70s, que después se mermó bastante en los 80s por otra pandemia que todavía continúa hasta estas fechas, que se llama VIH. Ah, sí. Ahí fue donde empezó a surgir y que, fíjate, lo que también empezó como a ser cancelable o a ser no sé, o sea, a ponerlo como malo,
que era la parte igual también de la homosexualidad. De hecho, decían que el VIH en sus principios era una enfermedad exclusivamente de los gays. Okay. Entonces era muy mal. O sea, imagínate, ahí sí la segregación para todos esos grupos, de que les decían de que si tú tienes VIH, pues entonces eres gay y entonces pues tú vas a infectarme y no, o sea, ahí sí fue una época muy dura para las personas que fueran gays. Una parte, realmente. yo creo que ahí que estaba muy marcado el racismo, ¿no? También estaba muy marcado ¿No? desde los baby boomers. De hecho, en los baby boomers, vamos a andar así. Sí. En los Porque 60, tocamos tantito de ellos. ajá, porque en los 60 fue donde también todavía existían lugares que nada más eran exclusivos de blancos. Okay. Ajá. Y que no dejaban pasar a los negros, todavía había... Películas como La vida es bella, El pianista, ahí se marca, ¿no? Ajá, pero esos ya son no, esos son más atrás. ¿Más contemporáneos? No, más atrás porque son de la Segunda Guerra Mundial, o sea, todavía es más atrás. Pero fíjate que desde ahí se empezó a ver eso. Ah, no, sí, el racismo está desde el siglo XIX, donde literalmente vendían y esclavos. compraban gente de color. Bueno, también, o sea, no lo estamos diciendo de manera racista, pero para que no nos vayan a Para bajar que el seamos video realistas, vaya. de gente afroamericana, porque si decimos otra cosa que es capaz que el algoritmo nos dice que somos racistas, y pues Sí, no. no es el caso. De ahí sale la parte de que la expresión hay que ser más libre. No libres sí, liberales tal vez no. Y empezaron a salir grupos musicales con mayor contenido explícito. Ajá, ¿no? Y aparte, primero eran letras muy fuertes, que después las conocían explícitas. Ajá. Y también fueron las primeras partes de las cancelaciones. Digo, también no es nada nuevo que ahorita quieren cancelar cosas. Antes lo hacían las esposas de los presidentes y vicepresidentes. Y si todavía por ahí llegan a ver CDs, porque también ya es un poquito complicado verlos. Sí, es difícil. Actualmente, salía una etiqueta negra blanca con letras negras que decía Parental Advisor. Aquí en grande para nosotros. Que significaba que era un disco que traía letras pues que incitaban a la violencia, que incitaban a la sexualidad. Contenido muy explícito. Contenidos, ¿no? Exactamente, esa era la palabra. Que decía Parental Advisor, que lo van a estar viendo o ya lo vieron en pantalla. Uh-huh. Los que nos escuchan, pues era así el letrero, ¿no? Sí. Que dice, recordaremos que platicábamos antes de iniciar el podcast, que a quien se le ocurrió eso fue a una esposa de un presidente, no me acuerdo no recuerdo de quién, pero fue el presidente que estaba en aquel tiempo en los 80s en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre del presidente. Y que de cierto punto logró su objetivo, pero no suprimió todo. Simplemente era, sí te voy a permitir tener el contenido, pero tu disco, tu cassette, debe tener este sello. Va a venir marcado y le salió el tiro por la culata, porque después los que eran jóvenes en aquellos tiempos, pues andaban buscando discos que tuvieran ese sello. Ajá, porque era como un sello de calidad, por así decirlo. ¿Qué más les tocó a la generación X? Pues también, igual pasar de la videocasetera, creo que es muy común ver películas de los 80s, donde ves a los que van así con la casetera aquí arriba, cargarla acá, a cambiarlo al Walkman, como tú decías. Ya algo más práctico, ya algo que podías llevar, transportar, y era compacto, que como tú dices, de la marca Sonic Walkman, y era de que pues traías aquí y le regresabas. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito mi mamá me decía, voltea el cassette. Ajá. No se acababa. Y mamá, ya se acabó la música. Y dice, no, voltea el cassette. Sí. Oye, mamá, es que ya se acabó los dos. Bueno, ahora con el lapicero o la pluma. Eso es lo que iba a decir, que a ver quién tenía quién sabía cuál era la relación entre un lapicero y un cassette. No lo pero voy a decir. No, pues ya lo dijiste. No voy a decir, no, nadie dijo nada, nadie escuchó nada. Pero ¿cuál es la relación? Yo creo que vamos a ponerlo como imagen. Sí. Y vamos a ver qué tal. Claro. ¿Qué pasó más? Pues también igual dicen que durante la generación X, que es del 68 al 79, y que también los que eran de la generación X fueron adolescentes como por los 80s, les tocó vivir también pues lo que llaman la mejor época de la música, que es de los 70s a los 80s, ¿no? Michael Jackson, tú dijiste Queen, Led Zeppelin, los Beatles, bueno, son de 70s, pero ¿me entiendes, no? Estuvieron dentro de, pues, quien cantó la de Muro de Berlín. Se fue Pink Floyd. No me acuerdo. Pink Floyd.
Todo, y Y todo rock, ni se diga. Yo creo que ahí fue el surgimiento del buen rock. del buen rock, y también, pues también para los que son poperos, pues también había canciones muy, muy buenas de pop. Surgieron, pues, como Madonna, ¿no? Oh, Que sí. empieza la reina del pop. Ella fue ¿ella se murió? Sí, ¿viva? A ver. Sí. ¿No la mates? No. No la he escuchado. Sigue siendo la reina del pop, pero aquí en México, aunque ya se nos fue, ese sí ya nos fue, el príncipe de la canción. Ah, sí. Ah, también en México hubo, pues, cosas. ¿No? Sí, sí, tienes razón. Hubo cosas también muy interesantes en aquellos tiempos. El José temblor. José, Ah, bueno, sí, y entre trágicas y no, pues recordarán también ahí el temblor del 85. que les tocó vivir también a nuestros papás. Y Ajá. creo que eran adolescentes, es lo que estábamos hablando. Sí. Del 85. También les tocó igual parte de una. Bueno, el temblor del 85. Ok. Y más cosas así que fueron pasando en México, cambios de poder medios raros. Híjole. Es que sigo entre. Ah, y se me estaba olvidando los famosísimos Juegos Olímpicos. Ah, sí, Juegos Olímpicos, pero es que esos son, pasan por todos los años y van pasando. Cuando llegaron acá en temporales. México fue el del 80 y tantos, ¿no? No, 68. Los Juegos Olímpicos del 68 Sí, en México. sí. Ok. Sí, el del 86 es el Mundial. Ah, El Mundial de Fútbol, el que tocó acá. Ajá, lo que te iba a decir. Ujú. Nos tocó un mundial. Ajá. No sé qué pasó, pero Tocó un bueno. Mundial aquí de la generación X, tocó también igual en los 60s, volviendo a los Baby Boomers, lo del Juegos Olímpicos, que gracias a ellos fue cuando se hizo la ley de que se iba a pagar las tenencias. Hijo de- Desde entonces dijeron que nada más iba a ser por un tiempo, se quedó. hasta que el país saliera de la deuda de los Juegos Olímpicos, y pues ya estamos en 2022 y pues aquí estamos, ¿no? Pagando todavía tenencias en algunos lados. Sí, sí, no, qué barbaridad. De ahí pasamos a la generación de los felices 30s, Los millennials, los millennials. que unos dicen que empieza de los 80s, otros del 85, volvemos a lo mismo, son temas ahí medios. Entre los finales de la generación X y principios de nuestra generación millennial, dicen que fueron los años maravillosos. Ok. Que fue una época muy padre, que se vivió a todo dar. Pues trabajo, pues sí había, Sí, 80s, claro que sí. muchísimo trabajo. Quien se animaba a tener dos empleos la armaba muy bien. Y nuestra generación millennial abarca entre el 80 y el 99. Ujú. Sí es una generación muy marcada. Yo creo que es una generación de la cual se ha hablado mucho, de la cual ha generado muchas cosas, ha hecho una transición muy destacada de dos generaciones para atrás a la nuestra. Se genera, por ejemplo, vivenciamos el término de la era industrial o de la industrialización como tal. Sí, empezamos ahora a que lo que más generaba dinero iba a ser todo lo que fuera de comunicación, De de comunicaciones. internet. El tema, pues sí nos tocó el inicio de la digitalización. Yo me acuerdo todavía que tenía el famosísimo Nokia, Ujú. que jamás se le terminaba la pila. Uy. No, yo te voy a dar No. yo te voy a dar uno más, más curioso. Con las películas de Pixar. Nos tocó ver Toy Story en VHS. Sí, es cierto. No voy a meter el cine porque bueno, Sí, sí, nos sí. tocó tenerlo en VHS. Toy Story 2 nos tocó en DVD. Ajá, Toy Story 3 nos tocó en Blu-ray. ok. Y Toy Story 4 pues ya nos tocó en stream. En el stream. Esa me gusta mucho Sí. marcarla, de cómo fue marcada nuestra generación. Y De los seguimos saltos. llorando con eso. Ah, No, pero digo de los saltos tecnológicos que nos tocó ver tan marcados. marcados, y es por eso que también a nuestros abuelos o inclusive a nuestros papás les costó mucho ese brinco, pues de decir, oye, pues ya que hace esta cosa, ¿no? Porque fueron saltos muy Muy rápidos. cuánticos, claro. Sí. Ahí, por ejemplo, también vimos pues sí, el tema de la digitalización, me acuerdo que te digo que y fueron muy rápidos. Yo me acuerdo que estaba Sí, a fue finales de la muy, muy primaria, rápido. cuando iniciara secundaria me dieron mi primer celular. Ujú. En primero de secundaria, salgo de primero de secundaria y me dan un celular como que más moderno, ahora ya era Ujú. de flip, como Ujú. de que se abría, ¿no? Y para tercero de secundaria ya era el celular a color y tenía juegos. Ujú.
No, es que yo tuve hasta la prepa. Ahí sí no. Ah, bueno. Ujú. Ajá. Así nada más escucho. Sí, por Dios. Cuando yo tuve el de color, entonces tú ya tuviste el celular, pero el tuyo ya era como que más modernón. Ajá, sí, ¿No? porque yo... Los Motorolas, los BlackBerry. Uy, era cuando Nokia era el rey. Ahorita pues se pelean Samsung, se pelea... Era Motorola y Sony Ericsson, porque ves que Sony Ericsson sacaba... Sí, no, pero el rey por excelencia era Nokia. Ves que ahí Nokia era... Traer un Nokia de los... De gama alta en aquellos tiempos era porque tenías mucho dinero. O sea, mucho caché. ¿Sí? Sí, me acuerdo. Sí, o sea, porque sí traías un Sony Ericsson, pues un Motorola, pero eran, pues digamos los de los chavos, ¿no? Porque pues eran a color, te peleabas porque primero tu teléfono tuviera infrarrojo y luego porque tuviera Bluetooth. Ajá. ¿Por qué? Ahorita muchos de los chicos de la generación, ya que sigue, que es la Centennial, pues ya les tocó nada más conectar a Bluetooth sus, audífonos y pasar imágenes por WhatsApp. A nosotros nos tocó pasar canciones, imágenes por Bluetooth. Contar el celular. Bueno, antes por infrarrojo. No, supuestamente. Sí, ¿no? O sea, voy a hacer algo que a ver si me recuerdan los de nuestra generación, que era poner así el teléfono. ¿Qué pasaba, no? Ajá. Digo, los que nos escuchan, pues era ponerlo cabeza con cabeza, por así decirlo, el celular, y se generaba. Pero algo fregoncísimo y que ahorita las nuevas generaciones nunca lo van a entender, es que era el celular jamás se quedaba sin pila. Sí, no, un celular te duraba la pila. Casi una semana. Sí, o sea, ya el teléfono tienes que cargarlo como a 4 días. Sí, no, o sea, era una maravilla. Sí. Yo me acuerdo que se caía el celular y te espantabas porque no encontrabas la pieza, o sea, era desmontable. Porque se desarmaba. Se desarmaba y tú dices, no pasa nada. Se salía la batería. Lo pegas, lo prendes y listo, vámonos. Y ahorita, donde se caiga el celular ya valió, o sea, ya es un celular totalmente desechable. También es el problema que hemos tenido de que tanto se empezó a digitalizar todo y a salir tan rápido la tecnología que se tuvo que volver desechable. Porque antes, pues, un teléfono, como tú lo dijiste, pues tenía mejores piezas, tenía mejores materiales, porque el chiste era que durara. Pero los problemas que tenemos actualmente es que ya buscamos un teléfono nada más porque es más nuevo. Entonces... Más nuevo, más tecnología, más diseño. Es que lo malo a veces es que ni siquiera es que haya más tecnología, porque estás de acuerdo que... Es lo mismo. Híjole, aquí me voy a meter con los de iPhone, pero eso de andar cambiando del iPhone 12 al 13 o del 11, 12, 13, realmente no ves mucho la diferencia de tecnología. O sea, a lo mejor cambiaste del 8 al 13, pues sí, ya se ve. Cambia, pero por el número del modelo, o sea... Ajá. Y te digo, porque pues, mi hermana lo vivencia, ¿no? Y a lo mejor también pasa lo mismo con muchos Android, que también lo cambias de uno a otro, pero tenemos luego esa mala maña nada más por tener lo actual, y eso es lo que también ha hecho pues, mucha mella en esta generación. Sí, totalmente. Fíjate, o sea, curiosamente tú lo pones acá, somos la generación eco-friendly, pero somos de las generaciones que más contaminamos con la fast fashion, con andar cambiando igual la tecnología, sí, con igual también andar queriendo tener cosas nuevas como carros. También somos la generación de que no tenemos nada, porque yo sí sé que es más complicado construir, pero se nos hace más sencillo rentar, porque es un placer inmediato. Igual también con un auto, tú tienes un auto propio, pero ¿cuánta gente conoces que se le hizo más sencillo tener un leasing? Sí, porque el sistema leasing, pues como muchos sabrán, les permite cambiar de carro cada 3, 5 años. O inclusive cada 2. No, cada año, entre 2 y 3 años. Sí. Entonces era de que, pues sí lo tengo. No es mío al 100%, pero es como si fuera mío. Ajá, pero cuando te lo quitan te das cuenta que nunca lo tuviste. Nunca lo tuviste. Y como tú dices, es un placer inmediato. Sí, eso lo tengo, lo disfruto, pero ya salió el nuevo modelo, pero ya salió la nueva versión, lo cambio. Tengo la nueva versión, tengo el nuevo modelo, tengo lo más nuevo en automovilismo. Sí, esos son problemas que tienen ahorita, tenemos ahorita como millennials. Son como que adicciones de los placebos, ¿no? Yo tengo entendido que es un placebo. Sí, claro. Que dice uno, ¿cuánto te va a durar eso, no? Sí, claro. Me da risa cuando luego vemos memes. Porque también vimos la generación que empezó con los momazos. De cierta manera, y también con las redes sociales, ¿no? Me acuerdo del surgimiento de la red social de Facebook en el 2013. No es cierto, fue mucho antes. ¿En 2010?
No, mucho antes. Yo tuve Facebook en 2009. El Facebook es que está desde 2000, como 2003. Obviamente nada más a Estados Unidos, pero empezó como por ahí. Yo me acuerdo que estando en la universidad fue entre el 2010 y 2011, entonces. Cuando fue así como que empezó a bajar. Ajá. Que también igual, o sea, ahorita Facebook, pues tú lo ves. Ya imagínate, o sea, Facebook ya, la generación que sigue, ya dice que nada más para los papás. De que yo como millennial, ser independiente, encontré una cantidad de cosas una vez que abrió Facebook. Yo dije, su madre, ¿verdad? Ajá, pero La incursión de aplicaciones. O sea, nos tocó también igual, porque te acuerdas que hablando de los primeros teléfonos, las aplicaciones creo que eran en idioma Java, ajá, que eran los .jar y te pasaban primero jueguitos. sí. Muy buenos, había muchos muy buenos, me encantaba de los Worms. Y también había, creo que de ahí salían las primeras aplicaciones para aprender, igual si tu teléfono ya tenía flash, para aprenderlo, traían aplicaciones de notitas o cosas así. Ajá, empezaron a salir como que aplicaciones de uso básico, Sí, porque no había pero como mucho. como que o sea, lo básico lo actualizaron Y de pronto y llega... eso se hizo aplicación. Sí, llega el madrazo primero de Symbian, antes de Android, que fue el de Nokia, luego llega Symbian, que está en Android y iOS, Ajá. y vamos para arriba y ahora sí ya todo en aplicaciones, ¿no? Todo, Yo creo que absolutamente todo. Yo creo que la primera vez que tuve un Android, lo primero que hice fue a ver qué tanta pinche aplicación podía meter. Y hacías cosas de nomás tu teléfono que hacía sonido de pistola, ¿no? Ajá. O lo movías y ya hacía algo, ¿no? Ajá. Que eso fue lo Exactamente. primero que te empezaba a emocionar, ¿no? Que ahora también yo creo que los de la generación que siguen ya no... Ya sabes, pues tengo una aplicación, no sé, una aplicación que me ayuda con Word, ¿no? Que me ayuda con Excel. Que Sí, me lo tiene hay. tal reconocimiento. Ujú. Sí, no, antes eso era Ahorita muy las nuevas poco generaciones nacen prácticamente con tecnología, nacen conociendo el uso de las tabletas, de las iPads, Pues es de que ya los además celulares, ya les tocó también una época muy intuitiva, porque intuitiva. hablando de la generación X, pues, por ejemplo, mi mamá, ella y mis tías tienen un poquito de conocimiento de MS2, porque todas les tocó la colita de que tú para ocupar una computadora tenías que ocupar lenguaje MS2 antes de que ya fuera más gráfico. Ok. Y luego ya nos tocó Windows, donde estaba pues todo Ya. gráfico, pero todavía tenía esas cosas que tenías que andarle buscando. Y ahora pues ya tenemos un buscador abajo Que te facilita todo. que tú le pones quitar un programa y ya te abre la pantallita y todo. Y quitas en automático el programa. O sea, no tienes que buscar, como tú dices, el C... ¿Qué dijiste? MS2. El MS2. Ajá. Ahorita, pues, también ya y tienes- todo el proceso, ¿no? Ahorita ya nada más lo que sufren es esperarte a que por ejemplo, tu videojuego se actualice. Antes tenías que abrir MS2, O no ponerle C y buscar toda la pinche, la dirección para Ahora- abrir el videojuego. Ahorita te preocupas por tener espacio en la memoria. Y fíjate que también eso ya es muy, Me estoy volviendo obsoleto. muy relevante, porque también ya, de repente también la parte de la memoria te está creciendo mucho. Sí. O sea, sí me ha pasado, pero ya también es un poco más relevante que Yo me antes. acuerdo que había celulares que tenían 6 de memoria hasta 12. Ahorita es de... ¿Sabes qué? Gigas o... Gigas. Porque todavía... 6 megas, ¿no? Deja tú, yo me acuerdo cuando tenían 6 megas. Ajá. Es ahora una imagen. Era un show con eso. O tenías una imagen o tenías una canción. Sí, pero bueno, ya estamos abuelando mucho. Nos falta la última La generación. última generación es... Bueno, ya hay más. Creo que ya existe el alfa. Porque Ajá. también ya los millennials estamos teniendo hijos. Y Sí. ya viene otra generación. Me voy a escuchar y van a decir, ay, no, es que te estás quejando. Pero a los millennials nos tocó ser más cancelados por la generación de nuestros papás y ahora por la generación Sí, de los... y antes que continuemos más con la generación de los Z, Z. nuestra generación está marcada como una generación de frustración. Sí, porque ya nos tocó el cambio, como tú lo dijiste, del fin de la era industrial, a otro cambio Tecnológico, de ¿no? hacer dinero. Entonces, Ajá. el salte de la universidad para que tengas un buen trabajo y ganes dinero, pues ya no funciona. Ya no es el mismo esquema, ya no se está trabajando igual. Ya no te van a dar una pensión. Exactamente. De hecho, lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, vamos cerrando con esta generación, que es la generación Z. Una generación que nace del 2000 a la actualidad. Hasta ahorita se sabe que es entre
creo que el cierre de este año, no sé. Ajá, creo que es hasta 2020 lo han estado poniendo más o menos. Ajá, 2021, que pues bueno, ya se cataloga porque están vivenciando mucho el calentamiento global. Sí, también es una, ¿No? del calentamiento global. A ellos les pega mucho la parte del pseudoaprender, Ajá, porque lamentablemente, por fortuna o por desgracia, voy a corregirlo, ya hay mucha información en internet. totalmente, muchísimo. El problema es que luego sale información demasiado falsa y que luego la toman como verídica. Y ahorita pasa mucho porque está muy de moda la parte vegana. Ujú. Híjole, luego te encuentras cada cosa de que de que le han echado la culpa al calentamiento global a las vacas. O sea, había un Sí. documental que te decía que una hamburguesa contamina más que un auto. Y Y dice como, a ver, ¿cómo? sí, o sea, no, les va sacando los gráficos. O sea, no por esto, no por aquello. No, pero es que me dijeron y ahí te quedas. Por ejemplo, con los que ahorita andan muy veganos. También igual hablé un poco de la parte del movimiento LGT. Bueno, lo voy a dejar en LGTB porque ya no me sé todos los demás. Sí, es un buen de letras. Donde ya llega, donde a mi parecer, y a lo mejor me estoy escuchando viejo, ya llegó un punto. Eres joven, compadre. Ajá. Es que ya llegó un punto donde donde no se quieren identificar con lo que ya está y quieren andar creando más cosas para identificarse. Los famosos no binarios también. Ajá, pero pienso que ya es más como por querer ser único y especial, Ujú. pero a la vez estás queriendo pertenecer a un grupo donde eres único y especial. Sí. Y bueno, para mí eso ya es como decirte, pues ya no eres único y especial, porque ya perteneces a un grupo. Ya eres un grupo más. Y luego agarran también males, como la escuela de género, como algo, pues como juego. Sí, no. Ya estaba la chica, la famosa compañera, que ahora, sea de paso, también ya vende sus fotos explícitas. Vaya. Ajá. Se dio fama entonces. Sí, o sea, imagínate. Es una generación marcada por la irreverencia. Sí. O sea, por eso decíamos, lo marcan mucho como una generación de cristal. Porque, híjole, con tantito que les digas, ya. Sí. Y el problema es en que luego también, pues como no estuvieron muy acostumbrados a que les dijeran que no, también están muy acostumbrados a que todo lo tengan así. ¿Cuál va a ser el Como problema? que fueron permisivos, bueno. Sí. Ok. Sí, y yo lo veo porque pues yo también escuchaba, no sé, algunos primos que luego me decían, cuando yo tenga hijos no voy a hacer esto. O sea, yo les quiero dar todo. Uy. Y ok, se escucha muy bonito, pero ya en la práctica eso hace que tengas gente que no esté preparada realmente para el mundo, porque Y también aclarar, ¿no? Que o sea, sí está bien que les des todo, pero ¿cómo se los vas a dar? ¿Cómo les vas a enseñar a que... ese era el punto, a que se lo ganen. Porque luego, ahorita que está pasando y no se dan cuenta, y se los voy a poner como radiografía, porque muchos ya están en la universidad, y otros tanto están empezando a terminarla. Sí. Yo una vez me peleé con una chica porque decía que, pues igual, salió de la universidad y no tenía trabajo y la chingada, y es que yo le hice un pequeño ejercicio. Le digo, a ver, tú saliste de X universidad O carrera. bajo esta X carrera. ¿Cuánta gente salió con tu mismo perfil? No, pues tanto. O sea, Esa universidad. de tu mismo salón, vamos a empezar. Luego, de tu generación. ¿Cuántos salones había en tu universidad que salieron con tu mismo perfil? Claro. Luego, ¿cuántas universidades tú conoces en el estado que tengan la misma carrera? No, pues tantas. Luego, ¿cuántos? Ni siquiera vamos allá en el país. Nada más aquí en Puebla, Ciudad de México y e Hidalgo. ¿Cuánta gente tú conoces? O sea, entonces ya date cuenta tu panorama de cuánta gente hay con tu mismo perfil para pocos trabajos. Entonces, y para acabarla de joder, pues todos tienen la misma mentalidad de yo soy único y diferente. Sí. Y ahí es donde sí tienen que entender que sí tienen que dar un plus si quieren seguir con el trabajo o si quieren dar un plus para lo que quieran hacer, porque también están con frustraciones cuando emprenden. Es que ¿por qué no me compran? Güey, porque no todo el mundo te va a comprar. Amazon es hoy por hoy la empresa donde más se compra en el mundo, donde más se consume, pero estaba viendo que solamente lo consumen el 10% de la población mundial, algo así, o sea, no es Todo. ni el 80%, o sea, no, es algo mínimo,
pero eso le dio para ser la empresa ahorita más cara Que ahorita es. Entonces, si Amazon está así, ¿tú qué esperas empezando a emprender? ¿Tú qué esperas empezando a salir a la calle a buscar empleo? Fíjate que algo que mencionas sobre el tema de emprendimiento, las generaciones, muchas, y hablo así parejo, se detienen por muchos factores. Que porque ya no es su época, porque no entienden la generación. O sea, son como que frases de las generaciones grandes. Y de las chicas es, de las generaciones pasadas no me entienden. Exacto. Gente, ¿cómo se llama? Arcaica. Obsoletos. O sea, y también todo eso nada más es simplemente un reflejo de que no quieres aceptar tu realidad. Sí, no totalmente. Sí, es que es eso. O sea, ya les hemos hablado de historia, les hemos hablado de acontecimientos, digamos, que hasta cierto punto importantes o que llegaron a marcar en cada generación. Les hablamos un poquito de... mentalidades que tenían antes. Mentalidades, y les hablamos como de esta parte de cosas o hechos que han marcado, ¿no? Sí, y eso es para que vayamos entendiendo, pues, cómo va funcionando la parte del mundo, cómo va a ir cambiando. Y de que, pues sí, o sea, digo, a mí me gustaría que el mundo fuera como yo pienso, pero nunca va a ser así. Todos pensamos eso, ¿no? Y pues sí les tengo una mala noticia a la generación Z. Todo esto que están haciendo es que yo hago esto porque quiero un mejor mundo, o porque quiero un mundo más cómodo, se va a empezar a chocar cuando ustedes choquen entre ideologías. Sí. Porque va a haber gente que aunque sean veganos, uno es vegano de una manera y otro de otra manera, y con eso se van a chocar. Y como a mí no me parece tu manera de llevar el veganismo a esta manera, van a empezar a chocar. Eso yo creo que es muy clásico porque está muy segmentado. Sí. Y está muy, muy cabrón. Vámonos con el tema de equidad de género, ¿no? Las chicas que entre ellas se pelean, o sea, es a lo que voy. O sea, si entre ustedes se apoyan, es que, ¿cómo quiero hacerle entender? Porque es como si es un tema delicadito. Es decir, las generaciones digamos, de nosotros con la nueva generación de la Z, tiene una perspectiva muy diferente de lo que es, por ejemplo, el feminismo. Sí, no, ¿no? Y por eso, como tú dices, sí, llegan a chocar pese que sea el mismo tema. Sí, no, y la equidad de género, ahí te va, yo la voy a tratar de explicar dónde va a chocar. Sí, o sea, ya están marcando determinados puestos para mujeres, pero ¿qué va a pasar? Que no necesariamente van a agarrar a las mujeres más preparadas. Y va a empezar a haber el choque porque va a haber una mujer que esté muy preparada y van a agarrar a otra pues que no era tan preparada. Y que acepte. O peor, como ya se llenó en la parte de las mujeres, va a haber dos muy preparadas y pues nada más tienen que agarrar a una porque queda de género. Y es que esos van a empezar a ser los problemas por todo esto que están haciendo, por inclusiones, que al final ya van a acabar chocando. No se quería hacer, pero se va a crear un caos, sí. Es que se va a ver y después va a salir otra manera de arreglarlo y va a volver a colapsar porque así es la dinámica de la vida, lamentablemente. Sí, a base de prueba y error. Sí, pues miren, este capítulo va a durar un poquito más de lo que están acostumbrados, pero yo creo que sí era necesario porque pues cerramos bastante fuerte, ¿no? Sí. Hablando de pues que los tiempos cambian, ahorita estamos viviendo bajo lo que vive la generación Z y pues chavos de la generación Z, a ustedes les va a tocar vivir lo que también los hijos de la generación millennial empiecen a hacer. Les va a tocar. Es algo curioso porque aprendemos de las generaciones anteriores. Uh-huh. O sea, y por ejemplo, la nueva generación, que es la Z, la que viene la Alfa, y la que siga. Y el día de mañana que escuchen esto, neta, o sea, échense un vistazo a Google. O sea, ahorita la tecnología te da acceso a la información y chequen cómo ha evolucionado todo lo que quieras saber sobre eso. Desde cómo se fabrica una playera, el celular, cómo es que eran los primeros podcasts. Sí, ¿no? Claro. Y también van a encontrar cosas bien, pues bien raras. Digo, hasta en la parte médica, por ejemplo, ¿no? Como antes, medicina. Cómo trataban un mal que ahora ya se ve súper, nada ético.
Y no sé, probablemente a lo mejor en el futuro de aquí a unos 10 años van a andar diciendo, no, pues te imaginas cómo en el siglo XXI principios curaban el cáncer con más radiación, que le hacía más daño. Ajá. O sea, puede pasar. Cosas así. ¿Son cosas que quedan marcadas en la historia? Sí. Pero siempre hay que sacar lo bueno, hay que extraer lo mejor que se pueda para que así no cometer los errores que nuestras generaciones también han cometido. Perdón. Y aprender de ellas, ¿no? Sí, totalmente. Aprender de ellas y entender que también todos tenemos errores y aprender de nuestros errores sería también lo mejor que podemos hacer. Y nosotros como millennial, destacar, ser esa generación que digan, la generación millennial nos dejó algo fregoncísimo. Sí, claro, que por lo menos empezamos a tener este tipo de conciencia, porque hay muchos que no. Por eso ya me atropellé. Iba a decir que tuve la conciencia, pero la realidad es que no lo sé. A lo mejor después vamos a andar chochando y haciendo otras cosas, ¿no? Comparito, ¿algo más por agregar? No, pues yo creo que ya cerramos súper fuerte, más que nos sigan, que nos digan qué les pareció este capítulo, que se la pasen bonito si nos están escuchando ahorita en Semana Santa o la siguiente semana, sabemos que tienen vacaciones. Sí. Pues nada más, que nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden, suscríbanse, síganos, denle like, comenten, donde nos escuchen, donde nos vean. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y las plataformas de stream. ¿Sí? Y nada, muchísimas gracias. Nos estamos viendo y cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.